Bien. Ok. Estábamos paseando por el río, desde curso superior, medio e inferior, y erosionando los procesos de ascenso, movimientos orogénicos o pirogénicos, le dan energía a las aguas al aumentar la altura y darle nueva pendiente. Y la erosión va arrastrando materiales de tal manera que baja el perfil hasta que llega a la cota de perfil de equilibrio. El tiempo que tarda depende de la friabilidad de las rocas o los suelos que vaya erosionando. Y si bien muchas veces distinguimos al curso superior, medio, inferior, en lo que hace a distinción máxima entre ambientes, separamos claramente lo que es un arroyo de un río de llanura. Los arroyos que se denominan en el lenguaje científico, en el lenguaje técnico también, ritron, y los ríos de llanura que llamamos potamon. Necesito... No, nada. Estas características que ustedes han podido seguramente seguir y apreciar como consecuencias naturales de lo que ocurre en el ambiente de cabeceras, son las típicas entonces del arroyo, la velocidad de la corriente, el hecho de que sea flujo turbulento, la capacidad de erosión y transporte de elementos, deja un lecho rocoso, por supuesto son aguas muy oxigenadas por el tremendo contacto con la atmósfera, y a su vez, en las cabeceras ideales de montañas boscosas, el bosque provee sombra y normalmente la temperatura es baja. Lo que caracteriza como micrositios a esta zona de arroyo es la existencia de rápidos y pozas que se alternan, como vemos en estas imágenes acá, que no nos tuvimos que ir muy lejos para sacar estas fotos. Esto está sacado en Córdoba, pozas en donde la profundidad le da más sección, y más sección es menos velocidad, y en los sitios en donde quedan rocas difíciles de erosionar, que no ceden a la erosión, entonces la sección se angosta y el mismo caudal pasa a una mayor velocidad. Así que se dan entonces estas alternancias de pozas con menor velocidad y rápidos con mayor velocidad a lo largo de un curso. Aquí tenemos la alternancia de rápidos y remansos en un arroyo de menor profundidad. Y aquí en Aguas Arribas nace este concepto que es muy importante para entender cómo se vive, cómo es consumir en el río, sobre todo en el curso superior, que es el concepto de drift. ¿Cómo definirían ustedes el drift o material de deriva? El arrastre de partículas orgánicas, que también pueden ser organismos vivos pequeños. Perfecto, muy bien, muy bien. Es una muy buena definición. ¿Habían escuchado la palabra drift en otra disciplina? Tal vez habían escuchado el drift glaciario. ¿Perdón? No, perdón, iba a decir en la aviación. Pero... ¿En aviación se usa drift? Ah, mirá qué ganchera, yo no sabía eso. Pero supongo que... Porque drift es todo material de arrastre, ¿no es cierto? Sí, porque es sinónimo de deriva en realidad, y el Claro. avión a veces va a la deriva. Sí, el avión mismo sería una partícula de drift en la corriente de aire. Creo que no quiero saberlo eso, pero bueno, así es como volamos. Está bien, porque voy a usar
metáfora tal vez, de transformarnos nosotros en drift adentro del río. No está bueno ser drift. No se la pasa bien el drift. El drift puede ser, como decía Facundo al principio, materia orgánica y también pueden ser organismos. Puede ser una hojita de una planta, pero también puede ser una ninfa de plecóptero o un gusanito oligoqueto que salió de más de su cuevita y el agua lo arrastró. Porque cuando te transformas en drift, son pocas las chances de que dejes de serlo. En verdad, dejas de serlo porque alguien te comió. El drift, material de arrastre, cuando los organismos tratan de luchar para quedarse en un sitio, a través de anclaje o a través de esconderse a sotavento de la corriente, atrás de una roca, o como hacen los peces, con una potencia nadadora muy, muy importante. No sé si han nadado en un río aguas arriba, pero imaginen, si tienen el recuerdo en los músculos de lo que eso representa, imaginen lo que es para un pez vivir permanentemente en ese estado de fuerza contra la corriente. El material de drift, entonces, tiene un valor alimentario muy importante en el arroyo. Por todo lo que se desprende, el agua se lo lleva aguas abajo, y los organismos de mayor tamaño, peces o invertebrados predadores, se ubican en el río, en aquellos sitios en donde aumentan las posibilidades de capturar el drift que pasa. Y esto es una particularidad muy interesante porque genera microhábitats de probabilidad de supervivencia de distintos organismos o de probabilidad de encontrar más cantidad de alimentos en estos lugares en donde por un remolino, por una desviación de la corriente, se acumula el drift. Aguas abajo, en el ambiente de llanura, en el Potamon, las condiciones ambientales son muy, muy diferentes. El flujo de agua es más regular. Veíamos en los hidrogramas que las crecientes y las bajantes tienen un pulso más suave, más uniforme, más regular y más predecible. Por lo tanto, aparecen adaptaciones a todo lo que es predecible. La naturaleza responde con la evolución. A lo impredecible y a lo caótico no hay forma de adaptarse. Es un ambiente que se caracteriza por transporte de sustancias, de partículas en suspensión, pero las partículas pequeñitas. El material que carga el río en el Potamon es de menor tamaño, limos y arcillas, y domina la deposición, la construcción de bancos en el fondo. Incluso esos bancos, cuando emergen, forman islas, que puede ser un delta interior o un delta en la desembocadura. Las aguas son más lentas, hay más consumo de materia orgánica, así que puede haber fondos con déficit de oxígeno, y domina entonces una corriente más lenta, igualmente poderosa, pero no poderosa por velocidad, sino por volumen. Y la turbidez inorgánica es característica de esta parte del río, que se caracteriza en lo que es el paisaje por la aparición de los meandros. Acá vemos una imagen satelital de el curso inferior del Paraná. Lo vemos en sus curvas y contracurvas eternas, por supuesto. El Paraná principal es este, ¿no es así? Pero vemos que se anastomosa, se abren brazos y deja riachos paralelos y un montón de lagunas que se conectan y desconectan al pulso de la inundación. En cada meandro... Consulta. ¿Sí? ¿Escucho? Perdón.
Todo lo que veíamos en la imagen anterior a la izquierda del río, todo eso es la llanura de inundación. Ok. La llanura del Paraná incluso va más allá de esto que estamos viendo aquí. Esta imagen no llega a abarcar todo el ancho de la llanura de inundación del Paraná. Y aquí está, incluso dije, y me tengo que corregir, curso inferior cuando es un poquito antes que el curso inferior, porque esto es aguas arriba de Diamante. Esto es en Santa Fe. Pero tenemos este valle de inundación del Paraná, sí, 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 que se ve bien. Si quieren después, al final lo podemos ver en el Google Earth buscando los límites del valle de inundación. Esta imagen está sacada del Google Earth, pero a la escala que yo quería mostrar era más que nada la cantidad de ambientes acuáticos que hay en una llanura de inundación, pero el límite se extiende más allá inclusive. Puede llegar a tener, pero 100, 200 kilómetros de ancho el valle de inundación en los grandes ríos. Es impresionante, Marina, si a vos te llamó la atención. La verdad que sí. Yo comparto ese llamar la atención, lo comparto plenamente. Y es un aspecto que ahora que está en el tapete, el tema de la hidrovía, es una cuestión a considerar, ¿no es así? Porque la hidrovía que queremos como vía de comunicación fluvial puede tener algunas consecuencias que afecten el funcionamiento ecosistémico del río. El río necesita el pulso de inundación. Yo no tengo tiempo para desarrollar el estudio de la hidrovía, solamente a ustedes que seguramente son chicos inquietos y además que son licenciados, futuros licenciados en ciencias ambientales, consideren que ríos como el Mississippi, por ejemplo, ya fueron hidrovías. El Mississippi fue hidrovía durante casi todo el siglo XX y hoy en día se destruyó la hidrovía del Mississippi para reconstruir la llanura de inundación con sus meandros, con sus idas y vueltas y con su pulso de crecida, porque era mejor tener un río funcionando como ecosistema que tener una autopista de agua. Para autopista de agua puedo hacer un canal. El río es un ecosistema y brinda mucho más beneficio por la pesca y por una navegación adaptada a lo que es el río, y no necesariamente tenemos que hacer una autopista de agua. Tenemos formas mejores, ambientalmente menos dañinas de sacar producción que transformar el Paraná en una autopista de agua. Bien, si podemos seguir adelante entonces, en las curvas y contracurvas, que son los meandros en el paisaje fluvial, hay una variación de la velocidad, la veíamos antes, regular, en donde el tramo es recto, pero cuando se genera una curva, la velocidad mayor se da del lado externo, por la conservación del momento, del movimiento del agua, y eso genera entonces un lado de barranca que erosiona, en tanto en el interior de la curva se genera una playa de deposición, como bien estamos viendo en esta fotografía. Miren el meandro que tenemos aquí. Ah, esto es un meandro, ¿eh? Este es un meandro natural. Y además, miren, es muy curioso este meandro. ¿Alguien lo conoce? No lo conozco, pero está al sur de Capital está muy cerca del río. Ese es el riachuelo en teoría, ¿no? Ese es el riachuelo, muy bien. Facundo conocía este sitio y entonces resolvió el misterio. Es un sitio, sí, es un sitio loquísimo, hermoso, sí, probablemente tenga su encanto, seguro que tiene su encanto. Después les voy a mostrar al final de la clase los mapas de este meandro tan particular que, como Facundo ya nos contó, lo tenemos más cerca de lo que imaginamos, este loquísimo paisaje fluvial. Bien. Biogeográficamente, el río también es un ambiente muy
muy loco. Vean ustedes en un paisaje de cabeceras como el que está representado en esta figura. Yo tengo, recuerdan el orden de los ríos, ¿no es así? La cabecera tiene orden 1, así que tengo en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ecosistemas de orden 1. Y si bien yo digo, bueno, se conectan aquí, en verdad estos ecosistemas, este arroyo de cabeceras, está completamente aislado de este otro ambiente arroyo de cabeceras. Se da la particularidad entonces que en el ecosistema fluvial tengo muchas unidades repetidas que pueden tener floras y faunas diversas porque están desconectados, pese a estar en la misma región y en la misma zona. Son sitios en donde puede aparecer endemismos y conservación de especies relictas debido a que las faunas no migran de esos sitios. Ahora, aguas abajo, donde las corrientes empiezan a conectarse, la población de este arroyo entra en contacto con la población de este arroyo y entonces aquí sí se puede dar fenómenos de competencia, selección, exclusión competitiva e incluso el dominio de una especie y la desaparición de otra. Como que las faunas se van resolviendo o yuxtaponiendo y uniendo a medida que confluyen los cursos de agua. En el paisaje de la llanura, en cambio, lo que ocurre es que tenemos un curso que conecta, un curso que divaga en el paisaje y que periódicamente puede entrar en conexión con ambientes vecinos que durante parte del año tienen vida desconectada, vida tal vez como de laguna, y durante la inundación se unen al río y se dan procesos de intercambio. Uno ya habíamos hablado cuando Victoria puso como ejemplo la supervivencia de los jóvenes en estos ambientes abandonados. Uy, estoy haciendo lío. Perdón, porque esto es porque estoy sin mouse independiente, estoy usando la ruedita y bueno, hice lío. Estábamos acá, acá. En estas lagunas laterales, entonces los jóvenes pueden crecer seguros de que los peces grandotes que viven en el canal principal no los van a usar como bocadito. Y cuando crecen, ya con un año de maduración, la laguna se conecta al canal principal y los jóvenes pueden incorporarse al cardumen de peces adultos. Y acá empezamos a ver entonces una idea importante para explicar el funcionamiento del río como ecosistema. Y vemos cómo la parte de arriba del río pierde elementos que viajan y se acumulan en la parte de abajo. La cabecera exporta y el curso inferior recibe y acumula. Y eso es muy importante. Una manifestación de este viaje de sustancias y de elementos desde cabeceras hacia aguas abajo es la espiral de nutrientes. ¿Alguien se anima a explicar a qué llamamos espiral de nutrientes y cuál es su diferencia con el ciclo de nutrientes que tenemos en ambientes lénticos, en un lago o en una laguna? Oh, perdón, ¿puedes repetir? Si alguien se anima a explicar la idea de la espiral de nutrientes, a mí me parece una idea recopada. ¿Qué diferencia hay
con cómo se cumple el ciclo de nutrientes en un lago y cómo se cumple ese ciclo de nutrientes en un río. Lo que yo pude entender básicamente es que en un curso de agua mucho más rápido, como el caso de un río, por ejemplo, los nutrientes en este caso van a correr mucho más rápido y lo que es esa, no sé si también decirlo, amplitud, o sea, la distancia entre las dos crestas, yo le digo así, ¿Sí? va a ser mucha más larga, no más pronunciada, como el caso de abajo. Ajá. Hablando, ¿no? de esta gráfica, en el caso de un lago, por ejemplo, esos nutrientes no van a fluir tan rápido y van a formar como este tipo de espirales que están mucho más juntas, ¿no? O que la distancia entre las dos crestas no va a ser tan grande. De hecho, ¿hay distancia entre crestas en un lago? No, En un lago no hay concepto de cresta. Luis, ¿no es así? claro, ¿Estás hablando? ok. Sí, sí, sí. En el lago, el ciclo de los nutrientes se cumple en un mismo lugar, en una vertical, en una Claro posición que es vertical, geográfica. ¿No es así? claro, básicamente. ¿Qué es lo que ocurre? En el río, todo se ve Se mueve empujado, horizontal, todo se claro. desplaza. Entonces también se desplaza el ciclo de los nutrientes. Se cumple ese ciclo en estado de desplazamiento. Todo se va corriendo. Bien, Luis, con la idea. Cuando haya que explicarla, bueno, pues será necesario acomodar un poco las expresiones, pero se ve que el concepto está ya captado. O sea, yo puedo decir que en un lago los nutrientes entonces, más que todo están como fijos, más de manera vertical, como lo estudiamos pues, cuando vimos lagos, ¿no? Que está ese gradiente, pues eso es nutrientes, etcétera, pero que en el caso de los ríos están más de manera horizontal, se puede decir así, que van de un lugar a otro y que el ciclo cambia de lugar. Sí, el ciclo va cambiando de lugar. El Okay. el ciclo va desplazándose. Y no sería entonces la representación mejor no sería una rueda, sino esto, una espiral que se va moviendo aguas abajo. Y ese ciclo de los nutrientes en el río tendría estas tres fases. Esta primera fase que distinguimos como espiral parte W, parte agua, es cuando el elemento se encuentra disuelto o en suspensión en el agua y se ve arrastrado con la corriente. Pero en algún punto de ese ciclo, el elemento pasa a la fase siguiente, que es la parte de la espiral en donde se encuentra en forma particulada, donde está absorbido o dentro de los sedimentos. Y allí el ciclo puede también entrar a formar parte de los organismos, de los consumidores, y tendríamos la tercera etapa de la espiral de los nutrientes. Y completamos entonces, cada ciclo tendría una fase en agua, una fase en partículas, una fase en consumidores, completando una de las ondas de la espiral. Y aguas abajo se generará otra fase nueva de agua, partícula, consumidor, y así sucesivamente, cada átomo o cada partícula de nutriente se desplaza y va cumpliendo el ciclo que no es in situ, sino que es alargado y arrastrado por la corriente. Cuando teníamos estas dos figuras, ahí podemos ver ciclos con distinta longitud de la espiral o amplitud, si la entendemos como la distancia entre dos crestas sucesivas. ¿En qué manera influye la velocidad del agua en la longitud de la espiral del ciclo? Y cuanto más velocidad tenga, la espiral, digamos, va a ser como más alargada.
Exactamente, eso lo va a distinguir más de un lago, justamente es la velocidad mayor del agua, arrastra más y afecta sobre todo la fase agua del ciclo completo de la espiral. Pero también otros procesos, por ejemplo, si hay algún impacto ambiental que daña a los organismos, entonces la posibilidad de la retención de los nutrientes por parte de los organismos se ve afectada, domina más la fase acuática, que es la que más elonga las espirales, y otra forma entonces de alargar las espirales podría ser síntoma de que la fauna del río estuviera viéndose perjudicada. Bien. Pasando entonces, dejando los nutrientes o incorporando los nutrientes, llegamos a los seres vivos de los ecosistemas de tipo río, y vemos entonces aquí que el mayor desafío de la adaptación es hacia esta corriente unidireccional, constante, permanente, que empuja a los organismos y que los saca de sitio. Fíjense que donde la velocidad de la corriente es intensa, es imposible la existencia del plancton. El plancton solo va a estar en aquellos tramos del río en donde la reproducción de los organismos les permite una cierta repoblación independientemente de la velocidad de la corriente. Por eso, plancton verdadero en el río solamente hay en el tramo inferior, donde la corriente es más lenta, y así todo no es numeroso el plancton fluvial. El fitoplancton la tiene complicada, no solamente por la velocidad de la corriente, sino también por la incidencia de la luz, porque allí donde la velocidad es más baja, en el curso inferior, también es donde la turbidez inorgánica es más alta. Así que fitoplancton fluvial es escaso y su producción no es muy alta. El zooplancton puede nutrirse o del escaso fitoplancton, o si no, también de drift, de materia orgánica en suspensión y que arrastra la corriente. Pero tampoco es muy numeroso el zooplancton fluvial, disculpen, justamente por el arrastre de la corriente. La mayor parte de los organismos son o macroinvertebrados bentónicos, o si no, de vuelta, los reyes del ecosistema acuático, los peces. Y para los productores hay que estar arraigados de alguna manera, o anclaje, o pegados directamente a las rocas, o a cualquier objeto hundido como el perifito. La diversidad asociada a la heterogeneidad de hábitats. Esto ya sabemos que es como general en toda la biosfera, ¿no es así? En todos los ecosistemas, la diversidad específica está principalmente relacionada con la diversidad de hábitats, porque de eso se trata la diversidad específica, ¿no es cierto? De distintas formas del protoplasma para explotar ambientes y recursos distintos. Y tienen ustedes desarrollado un ejemplo de la variedad de hábitats que explora y que necesita un pez para cumplir con su ciclo vital. Los peces son organismos muy delicados. No digo delicados por frágiles, ¿no es cierto? Sino que digo que son organismos exquisitos, son sutiles los peces, son sensibles, tienen preferencias alimentarias, tienen requisitos de sitio de reproducción, de sitios de descanso. Un pez no necesita agua y nada más. Para cada etapa de su vida tiene requisitos ambientales diferentes. Cuando los hábitats están extendidos en el espacio, los peces son capaces de realizar grandes migraciones entre un sitio y otro, y eso también entonces los hace vulnerables a la destrucción de hábitats. Cualquiera de estos hábitats que falte
afecta la supervivencia de toda la población de peces. Y a los peces hay que cuidarlos, no solo porque son clave en el ecosistema, sino además porque son un recurso alimentario valiosísimo para las personas. Verdaderamente la pesca es un tesoro tener pesca, y nosotros no apreciamos nuestros recursos pesqueros lo suficiente, ni en el mar ni en los ríos. Aquí tenemos un ejemplo de red trófica fluvial, nos hace recordar la alta conectividad típica de las redes acuáticas que decíamos hace un par de clases. En este caso los compartimentos están organizados abajo, productores, luego herbívoros y más arriba distintos grupos de carnívoros. Vemos que hay un alto grado de omnivoría y que los recursos alimentarios se particionan en distintos herbívoros o en distintos predadores. Y vemos algo que vamos a empezar a prestarle más atención, y que es la llegada de aporte alimentario no producida en el ambiente acuático, sino desde el ambiente terrestre. Estoy señalando aquí insectos provenientes del ambiente terrestre y que son un importantísimo ítem alimentario para estos peces que estamos viendo acá, que son las truchas. Por otro lado, también la incorporación de hojas desde el ambiente terrestre, de los bosques ribereños, de los pastizales, que también son importante ítem alimentario de distintos invertebrados acuáticos. Y luego también tenemos algo de producción local, pero sobre todo, si bien acá dice diatomeas y algas verde-azules, estamos hablando fundamentalmente de formas pertenecientes al perifitón, no de algas del fitoplancton, sino de algas que crecen en superficie. El fitoplancton se va con el agua, no es un ambiente adecuado para su crecimiento, las corrientes, sobre todo si son corrientes de alta velocidad. Y justo estábamos hablando de los productores, tal cual. Bueno, ¿cuáles son las vicisitudes que tienen los productores en el ambiente fluvial? Esta parece ser como una ventaja, ¿no es cierto? Que el flujo de agua aporta nutrientes, ok, te la tomo, pero luego tenemos el inconveniente de la velocidad y por otro lado la disponibilidad de luz para la fotosíntesis y la construcción de materia orgánica. Y esa disponibilidad de luz puede estar limitada. ¿Alguien se acuerda cuáles son los factores o los elementos que limitan la disponibilidad de luz dentro del agua del arroyo o del río? La turbidez inorgánica, más en el curso bajo, Bien. sobre todo. Sí. Y más en la cabecera, el sombrero del bosque ribereño. Perfecto, muy bien identificados tanto los elementos como las zonas. Y es crítico entonces para la limitación de la producción in situ estos dos factores de intercepción de luz. El bosque ribereño en cabeceras y la turbidez inorgánica aguas abajo. Porque de hecho, esta estructuración o esta separación en el espacio, en la componente longitudinal de los factores limitantes para la producción, es importantísimo tenerla en cuenta para construir el ecosistema en cada uno de los tramos. Tenemos aquí entonces cabeceras que se van a caracterizar, como señalaba recién Victoria, por un ambiente sombrío. Esta es una foto sacada en un arroyo en la zona de Bariloche. Probablemente todos ustedes conozcan o hayan estado haciendo caminatas por algún ambiente similar. Y saben ustedes que acá tenemos entonces sombra, agua fresca, agua rápida, un sitio entonces en donde la fotosíntesis in situ, dentro del agua, no va a ser
muy importante. Luego tenemos un curso medio en donde el río se ensancha y si bien continúa estando acompañado por el bosque ribereño, ese bosque ribereño está más abierto sobre el agua y por lo tanto hay una incidencia de luz solar. Entonces en este ambiente en donde la corriente no es tan violenta y llega luz solar, es un ambiente propicio para que prolifere ¿qué tipo de productores? Bueno, no hay tantos como para dudar, ¿no es cierto? Los pastoreadores. Pero vos me estás contestando, Victoria, no a la pregunta qué tipo de productores. Me estás diciendo que... Ay, perdón, entendí consumidores, escuché mal. Ay, se me fue la palabra. ¿Qué puede crecer allí en ese tramo del río? Perifiton. Perifiton, muy bien. No llego a ver quién ha respondido, pero la respuesta es correcta. Perifiton y también plantas sumergidas. Encuentran en un ambiente propicio entonces para la fotosíntesis y para el crecimiento. Y en el curso inferior, entonces, es el tramo en donde podría haber fitoplancton, pese a que está limitado por la turbidez inorgánica y su intercepción de luz. De hecho, veamos en esta figura que tenemos aquí, cabecera, curso medio, curso inferior, y recién veíamos entonces cómo el ambiente va cambiando y puede ser propicio para el desarrollo de distintos tipos de productores. Aquí tenemos en estas curvas, dice aquí, producción autótrofa relativa. Yo no sé si le hubiera puesto este nombre a este eje porque las curvas representan distintos grupos de, y no solamente de productores, porque también ahí está la otra gran fuente de materia orgánica en los ríos. ¿Se animan a inferir qué curvas podemos tener, qué estarían representando esas sucesivas curvas que se van reemplazando unas a otras a lo largo del curso del río? Bueno, si esta me la tienen que decir fácil, estas dos, porque recién las respondieron. ¿Cuáles son los productores que pueden vivir en la zona media? ¿Escucho? Las macrófitas. Macrófitas y perifiton. Esta, la línea de puntitos, representa el perifiton, que mientras haya luz incidente puede crecer perfectamente en un arroyo o en un río, y esta otra, la de las plantas sumergidas, las macrófitas dentro del río. ¿Qué representará esta curva? Casi nada al principio y mayor en el curso inferior. Fitoplancton. Fitoplancton, muy bien. Y esta otra, abundante en cabeceras, pero que luego va disminuyendo su importancia relativa. ¿Puede ser la materia orgánica que cae del bosque? Perfecto, muy bien, Jazmín. La materia orgánica de origen alóctono, es decir, que viene de afuera y que es base de la nutrición de las cadenas tróficas a lo largo de todo el río. Lo tenemos entonces aquí, materia orgánica alóctona, perifiton, macrófitas y